Hola auditoras, auditores, bienvenidos a esta nueva sección permanente que vamos a estar desarrollando en este podcast que se va a llamar Historias de, en donde vamos a estar hablando de manera bastante simple y particular de varios temas históricos, pero más específicos, no problemas generales de la historia grande que hemos analizado en este podcast, sino que cosas más puntuales, vinculadas a ciertas curiosidades también en la chismografía nacional. Y el día de hoy vamos a tratar un tema que es bien interesante, que es el narcotráfico en Chile, porque sí, Chile también tiene su narcohistoria en todo este desarrollo del siglo XX, y bueno, el narcotráfico nacional es bastante grande también, sobre todo en la década de los 70, 60 también, como vamos a estar viendo en este capítulo, y la idea es poder partir hablando del génesis de este problema histórico. ¿Cómo estás, Javier? Bien, arrancando, porque siempre estoy o en Macul, el Cajón del Maipo, ahora en la Florida, me andan siguiendo, no sé por qué me andan siguiendo, quizás tiene que ver con el capítulo. Te están buscando, matador. Gran parte de las investigaciones que se hacen sobre el narcotráfico están vinculadas a la cocaína como tal. De hecho, hay harto desarrollo histórico en eso. Y recordar que la cocaína, los primeros estudios que se hicieron, investigaciones se hicieron en Lima, en Perú, en el siglo XIX, por parte de Alfredo Viñón, que era un científico importante. Y ahí empieza toda una historia del narcotráfico vinculada al sector andino, primeramente. De hecho, en la década de los 40, gran parte del narcotráfico que iba a Estados Unidos, que era el principal consumidor de cocaína en esos momentos, venía desde el Perú, pero ya empiezan las restricciones al narcotráfico en la década de los 40 en Estados Unidos, y ya el año 48, 49 también empieza una fuerte represión al narcotráfico en Perú, y ahí digamos que el negocio empieza a quedar un poco al aire, ¿cierto? Y esa posta, aunque usted no lo crea, la van a tomar los chilenos. O sea, los chilenos van a empezar a conducir todo el narcotráfico de cocaína, siempre actuando como un intermediario, ¿cierto? Desde Latinoamérica hacia Estados Unidos, sobre todo durante la década de los 50, 60 y hasta principios de los 70, hasta llegar por lo menos a la dictadura militar. Sí, yo creo que es como el reflejo de esta idiosincrasia chilena a la que siempre hablamos. Como ver la oportunidad y tomarla. Si está mal, bueno, pero no la vamos a hacer tan mal. Como es una mala actitud, sí, una mala actitud, pero algo bueno le podemos sacar, que es como el perfil del narco, igual del que vamos a ir hablando un poco más adelante. Pero claro, Chile ve esta oportunidad de lo que decae un poquito en Perú y comienza a tomarlo Chile y se convierte en un referente a nivel latinoamericano. Siempre decimos, nada, es que los colombianos y todo el tema, pero Chile aquí partió también en los años 50 y 60, ¿no, Beto? Sí, de hecho, bueno, es divertido porque, bueno, en Chile también existía un poco de droga, antes también harta droga, sobre todo morfina y heroína, pero era más pituca, entre comillas, ese consumo. De hecho, también en Santiago, en el Paraíso, había algunos cafés del opio, en donde la gente iba a reunirse con prostitutas, fumaba opio, se drogaba y todas estas cosas. No era tan común, pero era particular en algunos lugares. Queremos recalcar que este capítulo es para mayores de 21. Por si acaso. Claro. Es verdad. No lo hagan en casa, niños, no lo hagan en casa. Ya. Y claro, después, bueno, el caso de la cocaína también empieza a marcar harto la bohemia. De hecho, en Santiago, durante la década de los 50, la cocaína, por su bajo costo, pese a que no era algo masivo, no era como hoy en día podría ser, entre comillas, la cannabis, era algo bastante conocido. O sea, la gente conocía esa droga, se conocía en ciertos sectores, y también empieza la cocaína en Chile a revelar el narcotráfico más organizado, empieza a revelar todas las redes. O sea, gente que se dedicaba todo el tiempo, digamos, no de manera profesional, no sé si decirlo así, pero se dedicaba permanentemente al tráfico de cocaína en el caso de Chile. Y ahí aparecen personajes bastante destacados. Ahí está el famoso narcotraficante nacional, que es el Cabro Carrera, ¿cierto? Que era un lanza que había surgido en el sector del Matadero Franklin en la década de los 40, y le decían el Cabro Carrera porque corría rápido el hombre. Entonces ahí Y ese personaje se fue transformando en la década de los 50, 60, en lo que podría ser el Chapo Guzmán en México, lo que podría ser Pablo Escobar en Colombia, y era un tipo bastante habiloso, ¿cierto? De hecho, él se empezó a vincular al club hípico también, ahí empezó sus primeros negocios un poco más grandes, y después empezó a controlar todo el narcotráfico que se desarrollaba entre Chile y Estados Unidos a través de distintos barcos en Valparaíso, ¿cierto? Y después ahí empieza a hacer sus redes también internacionales. De hecho, él después, bueno, extraditado a Estados Unidos, después se va a Italia, trabaja en Argentina también, entonces un tipo bastante habiloso y que se gastó hasta su arresto el año 1997 de ser analfabeto. O sea, era un tipo, era como el antiguo ampón nacional, vieja escuela, ¿cierto? que controlaba ese tipo de negocios. O sea, un tipo que andaba terneado, ¿cierto? Con su boinita, y un personaje obligado para poder conocer la historia del narcotráfico en el caso de Chile. Sí, tú hablabas también de esto que comienza a organizarse mucho más y
el negocio de la cocaína requiere una estructura mayor porque también tiene mayores procedimientos. En el fondo, todo este tema de los laboratorios, de que hay que prensarlo, de que hay que procesarlo, de que hay que embarcarlo, es mucho más complejo que agarrar la plantita, secar la hoja, molerla y meterla en los pitos, ¿cachai? Entonces, como mucho más complejo, por lo tanto, necesitáis más equipo, necesitáis los soldados que cuidan al narco, el narco que tiene que aliarse con la pobla también, ¿cachai? Para que no le tiren los pacos encima. Entonces, se vuelve toda una estructura del poder de los narcos, claro, muy jerárquica, y también en algún momento aparecen en una infinidad de películas que esto se tiene que empezar a enlazar también con la política, porque en el fondo es como, no me pueden arrestar. San Ramón. Cofinanciar y cosas así. No voy a decir comuna, no vamos a entrar en esos detalles. Pero claro, hay una estructura mucho más compleja que otros tipos de drogas. Sí, y bueno, también recordar a la gente que toda la industrialización que sufre el mundo en el siglo XIX también pasa a la droga. O sea, no solamente se hacen autos, se hace ropa a nivel industrial, sino que también se hace droga, se refina la droga a nivel industrial. Entonces se sintetiza gran parte de los componentes de las drogas, particularmente de la cocaína, del opio, también de los derivados del opio, a través de la industria también, ¿cierto? De hecho, recordar que gran parte de estas cosas también, como lo fue la marihuana en su momento también, eran medicamentos que eran usados por la gente. O sea, hoy día, por ejemplo, discutimos sobre la legalización de la marihuana como tratamientos médicos, ¿cierto? Y hace 100 años se importaba y se vendía en las farmacias lo que se llamaba el cáñamo indiano, por ejemplo. El cáñamo indiano se vendía para tratar alguna enfermedad y era algo bastante común, ¿cierto? Y eso se empieza después a regular a Chile. De hecho, la primera ley de drogas surge en mayo del 73. Ahí se empieza a regular gran parte de esta droga, el caso de la cannabis, que entra también a ese círculo de las drogas. Pero claro, pero todo lo anterior a eso, hay harta libertad para quien se quiera ganar la vida en este proceso. Y claro, ahí Chile lo que hace es ser un país de tránsito bastante importante que unía toda la zona andina, ¿cierto? Que ya estaba paqueada, digamos, en buen chileno en esa época, y la une, digamos, con la ruta internacional, ¿cierto? De la cocaína, de Chile, Cuba y Estados Unidos, que era como esa línea que la grafica también un poco bien el Padrino en su segunda película, ¿o no, Javier? Sí, como yo comentaba antes, también aparece en las películas esta ruta, pero también está muy validado socialmente, sobre todo años 50, 60 y ya iniciándose los 70. Está como la sociedad aceptando la droga, porque en el fondo tenemos el contexto hippie, estos tipos que, bueno, van a andar volados, bueno, ¿y qué importa si los tipos andan volados? Y todos queremos estar volados, porque en el fondo es como, es el referente. No sé, Jimi Hendrix, y ¿por qué toca también? No, está drogado, bacán, entonces droguémonos, ¿cachai? Entonces, está muy validado socialmente, las películas lo muestran, no hay problema con eso. Después, durante los años 80, 90, sigue siendo referente, no sé, yo pensaba un poquito en el ejemplo de Tony Montana, en Scarface, que es del año 83 la película. Ahí tiene un referente claro y está súper validado, tiene una mesa gigante con un cerro de cocaína, ¿cachai? Y la gente dice, bueno, es una película que es como el cine clásico. Tú decís como, ¿cómo has vivido tanto tiempo sin Scarface? Y tú decís como, loco, me está validando la droga. Entonces, claro, socialmente... Cayó en la droga. Claro, socialmente está como bien visto, no es mal visto, como diríamos ahora, no está tan mal visto. Y Chile se hace cargo, está mal visto. Chile se hace cargo también, entonces dice, bueno, si la droga tiene que llegar allá y la droga está acá, no vamos a ir nosotros directamente, sino que vamos a empezar a hacer esta ruta de la merca, en el fondo, es como va a aparecer la ruta de la merca. ¿Y tú sabes por qué le dicen merca a la merca o no, Javo? Ni idea, por favor tira unas líneas para poder explicar eso. Voy. Te lo ruego. Pásame el carnet, no. Bueno, el caso bueno, a la cocaína también se le dice merca, ¿cierto? Todo se sabe en el mundo como de lo que se conoce como el AMPA, ¿cierto? Se le dice merca, y eso está vinculado con sus orígenes como medicamento, ¿cierto? Porque merca es como la chilenización de Merck, y Merck en alemán, ¿cierto? Significa laboratorio. Y eso demuestra que gran parte del refinamiento de cocaína a fines del siglo XIX, bueno, era desarrollado por varios países, el caso de Suiza, el caso de Holanda también, el caso de Japón, que eran países que se dedicaban al refinamiento de este tipo de cosas. Gran parte de los medicamentos alemanes, refinados en laboratorios alemanes, eran buenos. Entonces, cuando la gente iba a comprar estas cosas a la botica, ¿cierto? A la farmacia a principios del siglo XX, era como dame la Merck porque la Merck es buena, ¿cierto? Y de ahí empieza a surgir, claro, que esos medicamentos refinados, entre más refinación, Merck, ¿cierto? Los Merck son los más refinados y los más refinados lo mejor, y ahí aparece el término de merca que está bien adaptado a este tema. Y pasa algo curioso porque recordemos que todos estos medicamentos a principios del siglo XX, ¿cierto? La morfina, la heroína, como mencionábamos, que eran gran parte de ellos vistos como medicamentos, ¿cierto? Gran parte de los vicios que generaban, ¿cierto? Los regulaba los médicos o el sistema de salud, el sistema sanitario como tal. Pero pasa con la coca, que como estaba vinculada a los sectores populares que eran, entre comillas, los más riesgosos a nivel social, ¿cierto? O sea, los tipos que armaban el escándalo y armaban la mocha,
empieza a criminalizarse este tema. De hecho, incluso la ONU ha reconocido en el último tiempo que gran parte del abordaje criminal que se le ha hecho a la droga generó todo un mercado negro, ¿cierto? Toda una organización criminal vinculada al tema de la droga. Y claro, o sea, después de que empieza a hacerse un poco más masiva la droga en Chile, particularmente la cocaína, y empiezan a surgir todas estas redes de narcotráfico, empiezan a surgir en los 60 los primeros grupos de PDI que empiezan a regular los juegos, el contrabando y las drogas también. Ahí cae un poco también la merca, ¿cierto? Y gran parte de estos temas también se asocian a los extranjeros. De hecho, siempre llegaba, no sé, el argentino a Chile y cantaba tango, te trae la droga, ¿cierto? Viene a ensuciar un poco a la gente más prístina, o a esta raza más pura, que era la raza nacional, que es como la raza chilena, como se la llamaba en la década del 20. Viene a ensuciar a toda esta raza, ¿cierto? Y pasaba lo mismo también con los prejuicios, que hasta el día de hoy también se mantienen, que es con los músicos, la bohemia, la prostitución también. En ese momento también los homosexuales se los vinculaba mucho con la droga. Y eran prejuicios que hasta el día de hoy lamentablemente subsisten. Lo mismo ocurría en Estados Unidos. Vamos a tener el ejemplo ahí. Estados Unidos pega fuerte la heroína, pero la heroína llega, como decías tú, a grupos socioeconómicos de nivel más alto. Claro. Por lo tanto, lo que le quedaba a los grupos vulnerables y marginados de la ciudad era el crack, ¿sí? Que es como ya los residuos también, incluso. Claro. Entonces, se va a empezar a castigar, de hecho, con Nixon se comienza a castigar mucho más el crack que la cocaína, y eso va a dar paso luego a que puedas encarcelar más a negros que a blancos, porque son los que más consumen crack, porque el blanco puede consumir la cocaína o la heroína, ¿cachai? Entonces, también se va a ir segmentando, y tú decís, no, es que la gente no, el de la coca no, con nosotros no va. Pero en el fondo es súper transversal. O sea, si uno se pone a mirar realmente como los números, es una droga muy transversal. Creo yo que la diferencia es que por el tipo, mira, ya hemos conversado esto una infinidad de veces, por el tipo de vivienda y por el tipo de hábitos de los sectores vulnerables, la droga se observa más, a diferencia de los sectores altos que tienen más espacios privados. La vía privada, más fiestas privadas, por lo tanto, el consumo de droga puede ser mucho más privado. La misa, la paz, todo eso ahí vinculado a todas estas cosillas. Y bueno, un datito freak también, un paréntesis muy chiquitito, que el caso de Hitler, por ejemplo. De hecho, Hitler era adicto a la heroína, ¿cierto? De hecho, Hitler a todos lados andaba con un médico personal durante la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Sobre todo en los búnkers que él frecuentaba cerca de los Alpes suizos. Y claro, él le inyectaban todo este tipo de cosas como medicamento en esa época, ¿cierto? Y eso lo mantenía vigoroso para poder enfrentar la guerra. De hecho, se habla harto que después eso se le pasó la cuenta para las decisiones finales que se toman en las batallas de la Segunda Guerra Mundial. Ahí, como lo que pasa en Stalingrado, por ejemplo. Sí, no, y claro, solamente un drogado iría a invadir la Unión Soviética en invierno, pues, nadie en su sano juicio, weón, invade Rusia en invierno, pues. Estoy drogado. Sí, bueno, y pasan esas cosas. Y claro, en el caso de Chile, bueno, también aparecen hartos nombres ahí, bueno, no me acuerdo muy bien, yo no soy muy bueno para ver series, Javier sabe, algunos auditores también. Pero creo que en varias series internacionales, el caso de Breaking Bad, el caso de Narcos, por ejemplo, o el caso de Pablo Escobar, aparecen varios personajes chilenos también en esa época, en los 60, 70, ¿cierto? Y claro, y eso tiene mucho de verdad, porque en realidad gran parte del mercado ese, del mercado internacional, estaba controlado por los chilenos en esos momentos, ¿cierto? La refinación. Y de hecho eso genera bastante escozor en Estados Unidos. Durante la Guerra Fría también, ustedes saben que hubo bastante intervencionismo en Latinoamérica por parte de Estados Unidos, sobre todo después de 1959, después de la Revolución Cubana, ¿cierto? Ahí obviamente se calma un poco la cosa en Cuba con el tema de la droga, pero sigue presente bastante en Chile. Y de hecho, varios senadores anticomunistas durante el gobierno de Nixon le mencionan dentro de las reuniones, dentro del acta del Congreso, la necesidad de intervenir Chile, aparte por obviamente un tema vinculado a lo que está pasando con Salvador Allende, ¿cierto? Y todas estas elecciones legítimas en la población, empiezan a tener la intención de intervenir en Chile también por el narcotráfico. O sea, para frenar el narcotráfico en Estados Unidos hay que intervenir en Chile también, ¿cierto? Eso es bien curioso. Y ahí pasa algo interesante, porque después del golpe de Estado, o sea, ya los gringos entran acá y frenan al gobierno de Allende por todo lo que conocemos. De hecho, el 8 de noviembre del año 73 se crea por primera vez en Chile el Departamento Antidroga del OS7, ¿cierto? Que hoy día conocemos, y a solicitud de Estados Unidos se extraditan a hartos narcotraficantes. De hecho, alrededor de 20 narcotraficantes chilenos se extraditan a Estados Unidos, incluyendo el cabro Carrera, ¿cierto? Que es bien famoso ahí ya, ojalá que la gente lo pueda buscar, un personaje un poco olvidado por la juventud, pero bien arraigado en el siglo XX.
Y bueno, varios personajes como Sergio Lazo, ¿cierto? El caso de, bueno, otros personajes más. Y claro, ahí se va marcando un poco ese carácter de la persecución al narcotráfico grande que había en Chile. La visión es como de castigarlo porque está generando vicios. ¿Cachai? Está generando vicios sociales. Esta mirada como muy del centenario, de los vicios en el bajo pueblo, como esa visión se genera. Pero también porque lo que está generando el narco en las poblaciones es un nivel organizacional también potente, porque está subsanando todo aquello que no le entrega ni el Estado ni el mercado, te lo entrega el narco. El precio es meterte a este grupo y ser un soldado de, no sé, los 9, 10 años, ¿cachai? Meterte a este equipo, ¿cachai? Y ser ser parte de este team que te puede sostener. Sí. Y que no es necesario sumarte a las masas de trabajo establecido, que no es necesario, ¿cachai?, un estudio. Por lo tanto, te empieza a sacar una masa importante de la población y comienzan a poner ojo ahí. Y porque también se está ligando, porque Estados Unidos en su psicosis de la Guerra Fría, bueno, si la droga está en Cuba, de Cuba sale la droga y el comunismo. Entonces todo lo que sea droga va a ser también comunista, ¿cachai? Como la lógica, claro. No solo se expande la droga, sino que la idea del comunismo. Y eso va a ir generando, claro, esta psicosis y también el Estado. Ahora, cabe también destacar, se va la cocaína, entre comillas, se va la cocaína de las poblaciones en dictadura, pero llega muy fuertemente la pasta base a esas poblaciones. La diferencia importante entre el pastabacero, ¿ya?, el pastero, y el cocainómano, es que el cocainómano puede seguir funcionando, el pastero no, ¿cachai? El pastero le baja la angustia y queda tirado y deja de pensar. Entonces, con la misma psicosis que veníamos hablando de Estados Unidos, para mí no sería extraño pensar que en dictaduras, bueno, estoy hablando solamente de Chile, pero en dictaduras, se inducen ciertas drogas porque mantenís como adormecido a esas poblaciones que eran las que te estaban reaccionando después de los años 70 y 80, que te estaban armando barricadas fuera de las poblaciones. No estaban las grandes barricadas en Ñuñoa, Providencia, estaban las barricadas por la calle de la Industria, donde tenéis la legua las industrias ahí, al lado del centro. Claro, entonces también se vuelve como, hay que perseguirlo porque hay que condenar la cocaína, pero la pasta base no la condenemos porque resulta que nos mantiene ahí a la gente bien tranquilita. Claro. No, y hay otra cosa importante que recordarle a la gente que al final el narcotráfico y la mafia, bueno, la mafia como gran expresión, es una distorsión del capitalismo. O sea, el capitalismo más extremo se despliega en este tipo de negocios, entre comillas, que están fuera de las leyes. Y en ese sentido, claro, lo que importa es todas esas redes comerciales que se establecen en Latinoamérica, que de hecho hay un historiador que se llama Paul Gutenberg, que en el 2009 sacó un libro que se llama Mercado Global de la Cocaína, que ahí da cuenta de todas esas cosas. Y claro, lo que pasa en los 70, 80 después es que como ya la cocaína se ha ido a otros lugares, ¿cierto? La producción masiva, como el caso de Colombia. De hecho, Colombia ahí parece Pablo Escobar y todo su séquito, después México y todo, empieza a controlarse más cercanamente a Estados Unidos. Chile está muy bien a la cresta de Estados Unidos en ese momento. Pasa algo curioso, porque gran parte de todos esos vínculos, esas redes comerciales se traspasan después a la marihuana. Eso sería como porque claro, como ese negocio está armado y todas esas rutas comerciales están armadas, obviamente en vez de armar otro negocio, claro, se ocupa esas mismas redes para poder articular otro tipo de negocios vinculado también al narcotráfico. Y claro, lo que mencionas tú es bien curioso porque en esa lógica de la droga y también del trabajo fácil, del dinero fácil, está vinculado también el neoliberalismo, creo yo, como idea personal, ¿cierto? Que se la ha escuchado también a otra gente. Mario Garcés también, de hecho lo mencionamos una vez en un capítulo, creo. Que claro, él plantea que el neoliberalismo también genera esas distorsiones, donde la gente al final, preocupada solamente del consumo y los recursos fáciles, el narcotráfico se establece como una alternativa rápida para alcanzar esos recursos y así ostentar, claro, altos niveles de consumo y altos niveles de lujo también. De hecho, ahí hay que hacer esas diferencias como en los perfiles. El caso del cabro Carrera, que era este gran narcotraficante nacional, todo un personaje público y criminal del siglo XX, era bastante austero su vida. De hecho, cuando lo detienen en 1997, él, como te digo, anda con su terno, corbata, anda una boina, ¿cierto? Un tipo que no ostentaba muchas veces los recursos públicos, pese a que tenía una fortuna de más de 20 millones de dólares. En cambio, claro, ahora gran parte de los narcotraficantes que detienen o tienen una mayor presencia en la esfera pública a través de los medios que cubren este tipo de crímenes, se ven que, claro, son más lujosos, entre comillas. Andan ahí en su buen autito, un tuneadito, ¿cierto? Buena ropita, buena joya, y claro, eso es otro. Ahí se ve ese cambio, entre comillas, de perfil de el antiguo ampón, ¿cierto? Clásico del siglo XX, y este nuevo narcotraficante
más neoliberal, ¿cierto? Que le gusta más la ostentación, el consumo, y es tan propio también en Centroamérica, ¿cierto? Todos esos países también tienen esa narcocultura bien incorporada y arraigada en diversos sectores. Quisiera hacer 2 puntos de lo que planteáis tú, sobre todo cuando habláis de que es como la expresión máxima del capitalismo, como la idea cultural del narco. Lo plantea, me parece, también Alberto Mayol en las 50 leyes del poder. No estoy muy seguro si es ese libro o no, pero en el fondo la droga también, y los que trabajan con la droga, como las mafias, en el fondo quieren sacar lo mejor del capitalismo, esta libre competencia, sí, pero a la vez monopolizándolo, ¿cachai? Sí. Como queremos la libre competencia, no control del Estado, pero solo nosotros, por lo tanto como el monopolio, lo mejor del monopolio y lo mejor del libre mercado, ¿cachai? Y eso luego se extrapola en un contexto neoliberal, y luego tú tenés que competir, un modelo clásico del neoliberalismo, hay que competir con el otro, y si eso significa tener mejores armas y tener que matar a tu competencia, descarnalmente, lo vas a terminar haciendo por quedarte tú con el monopolio dentro de un libre mercado donde nadie te controle. Ese es como primer punto. Y el otro elemento tiene que ver con esta cultura que decías tú respecto al narco, porque a los que pillan, ¿cachai? En el fondo a los que logran arrestar y se terminan yendo como a la cárcel por un rato, hay que decirlo, por un rato, no es como el gran narco, ¿cachai? Pillan al narco del área, ¿cachai? No sé, de la zona oriente, de la zona occidente, pero hay un narco mayor que le entrega a toda la región metropolitana, por ejemplo. Ese claro. No lo van a pillar porque ese tipo sigue viviendo en su población, quizás tiene los muros un poco más altos, pero no saca su camioneta de lujo porque sale en un auto normal, y en otra parte de Santiago saca sus cosas de lujo, y ahí no llama tanto la atención, ¿cachai? Entonces, como a nivel cultural. Y si lo llevamos como un poquitito más a la actualidad, socialmente castigamos al narco, pero no necesariamente no es tan, no es como tan certero tampoco el castigo, no es tan serio. En el fondo tenemos una tipa que es la abogada de los narcos, y es conocida por ser la abogada de los narcos, y entonces ella perfectamente podría decir, oye, los narcos son este, mándalos para la cárcel. Pero ella se encarga de tener a los narcos fuera de la cárcel, ¿cachai? Entonces como... Abogados. Sí. ¿Cachai? Entonces como, oye, la abogada buena, sí, ¿por qué buena? No, saca a todos los narcos de la cárcel. Oye, la buena, pues, weón. ¿Cachai? Claro. Entonces como, ¿está mal ser narco? Sí, está mal. Oye, pero si te sacan, no, es que la abogada es muy buena para sacar narco. Entonces como un castigo, no castigo. Pero fíjate que también ahí está, todo el tema que hablaba, ¿cierto? Que se criminaliza el narcotráfico. Y esa estrategia, claro, genera esa delincuencia, ¿cierto? Porque al final, como se criminaliza, se crea un mercado negro, o sea, baja la oferta de ese tipo de productos, hay mucha demanda, obviamente la droga es adictiva, hay mucha demanda, los precios son altos también, y claro, ese contrabando, esa piratería, ese mercado negro genera menores precios, ¿cierto? Y mayor acceso de consumo. Pero el problema cuando se criminaliza esto es que, claro, se genera toda una red delictual que genera muchas consecuencias negativas. O sea, en el caso de México hay más de 200.000 personas desaparecidas hasta el día de hoy por el narcotráfico. Y de hecho, por eso uno de los argumentos que se usaba en Uruguay para poder legalizar la marihuana era más que terminar con el problema del consumo y muchas veces la drogadicción que eso generaba, era quitarle poder o reducir las redes criminales que existían en torno a la marihuana, ¿cierto? Eso en México también está ocurriendo por ese lado, ¿cierto? Pero recordar también que, claro, ahí como esos mercados están consolidados, o sea, todas esas redes comerciales, esos contactos están hechos, claro, ahí muchas veces se ocupan, lamentablemente, para importar otro tipo de drogas que no están legalizadas, porque, claro, ese es el negocio, ese capitalismo un poco más pervertido. Y, Javier, yo tengo otro datito de entregar acá. ¿Qué le diría yo si Pinochet y Allende también parece que estaban ligados al narcotráfico? ¿Qué me dice usted? ¿Qué? ¿What? No, pero si son héroes de nuestra patria, por favor. De hecho, mira, en noviembre... Hasta aquí no me llegó el podcast, chiquillo. Hasta aquí no me ha llegado. Chao, cabrón. Último capítulo, muchas gracias a todos. De hecho, en noviembre del año 73, la revista Arcilla publica uno de los artículos investigativos en donde establece que Eduardo El Coco Paredes, que era el director de la PDI durante el gobierno de Allende, bueno, después asesinado este tipo, tenía vinculaciones con la Cosa Nostra, que la Cosa Nostra era una de las principales organizaciones italoamericanas de la mafia internacional, y estaba vinculado con un uruguayo que se llamaba Adolfo Sobotsky, esto que a su vez era una especie de emisario de Joe Colombo, que eran los principales narcotraficantes estadounidenses bastante conocidos de la Cosa Nostra, junto con otros personajes emblemáticos, ¿cierto? Luciano Lucchesi, bueno, varios personajes ahí bien... varios personajes. Y el caso de Pinochet, bueno, el 11 de julio del 2006,
el New York Times publica un artículo, un investigativo que se llama Narcodictador, en donde establece, según las teorías que tenía, que los grupos cubanos derechistas que matan a Orlando Letelier en Washington eran narcotraficantes cubanos, ¿cierto? Y que también plantean en ese artículo que una planta química en Talagante, que era de la Armada, se ocupaba para refinar cocaína, por ejemplo. El New York Times establece esos lazos. Obviamente eso queda en investigación, nunca se comprueba realmente, no hay contrainvestigaciones que lo comprueben, pero claro, el New York Times, o sea, ahí no son simples ramplones del periodismo internacional. Entonces ahí se ven todos esos vínculos. Así que por ese lado igual hay esos vínculos narcotraficantes como podrían ser en la política hoy, ¿cierto? Sin nombrar ninguna comuna. Pero claro, en ese tiempo también supuestamente habían ese tipo de vínculos. Me da miedo seguir hablando contigo, Beto. Viste demasiados nombres, demasiados lugares. Siento que alguien está llegando a mi puerta. Sé demasiado. Ya sabemos demasiado. Sí. Sería todo, güey. Sería hasta que no me llegó. Oh, sí. Pero bueno, y así damos por finalizado estas cápsulas que se llaman Historia de, como les digo, que vamos a estar haciendo algunas sobre temas bastante misceláneos, bastante relajados. Tenemos pensado varias con Javier. Ojalá también nos puedan sugerir en las redes sociales más temáticas que les interesen, que no estén directamente vinculadas con los grandes problemas de la historia de Chile, que son los que hemos tratado de analizar de manera más extensa, muchas veces muy extensa en este podcast. Demasiado extensa. Así que bueno, ahí vamos a estar subiendo más capsulitas periódicamente sobre historias de alguna cosa que se nos ocurra y también que nos puedan sugerir. Así que agradecerle a toda la auditoría y auditores que han estado pendientes y han escuchado, han llegado hasta aquí en este capítulo, así que les mandamos un abrazo gigante y a seguir escuchando Otra Cosa es con Historia de aquí en adelante.